Entonces vamos a comenzar un poco con lo que vimos, ¿no es cierto? Y con lo que sentimos usualmente cuando nos han estado hablando primero sobre el cambio climático, ¿no? Son todas estas anomalías en el clima, en los calores o las lluvias o los fríos, ¿no? Que afectan a las personas, que afectan a los animales, que afectan a los ecosistemas, ¿no? Que están siendo hoy día muy impactados, ¿no? Y eso, de alguna manera, en nuestra cabeza siempre lo relacionábamos con estos cambios y en estas anomalías más o menos climáticas, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en la clase anterior, y es una de las ideas fuerza que nos interesa seguir empujando, es que ustedes tengan claridad sobre la lógica que tiene todo este proceso, eh, porque como hemos comenzado conversando con algunos de ustedes, hay pues siempre ciertos debates, ¿no? que necesitamos a veces también confrontar, ¿no? Entonces, en la lógica que conversamos en la primera sesión presencial, está esta ruta, ¿no? Este proceso que surge del incremento de las emisiones de gases invernaderos. ¿Desde cuándo? Desde la época, ¿no? Se comienza a medir desde la época industrial. Antes de la época industrial, o sea, antes de 1750, de 1800, bueno, pues no había industrias, no emitíamos CO2 de la manera como se comenzó a emitir a partir, ¿no? De que comenzamos a industrializarnos. Entonces, la industrialización tiene que ver con el uso de estas fuentes de energía que cada vez más han ido, como se llama, incrementando el tema de las emisiones. Entonces, el CO2 viene incrementándose la quema de CO2 o la quema de combustibles que generan CO2 desde la época industrial hasta la fecha. Esta quema para generar energía ha generado estos gases que, como ustedes ya han visto, creo, son diversos tipos de gases. El mayoritario de todos estos gases es el CO2, ¿no? Sin embargo, hay otros gases también que intervienen, ¿no? A todos esos gases se les llama CO2 equivalente, ¿no? Está el metano, ¿no es cierto? Y otros gases que intervienen también, aunque de menor medida, en este efecto. Y este efecto invernadero, como hemos visto también en la primera sesión, es como si tuviéramos pues ¿cómo se llama? Nuestra esfera, que es el planeta, la atmósfera, que es la que los rodea y que nos protege también de muchos de los rayos ultravioleta y otros rayos que vienen desde el Sol. Y lo que generan estos gases es que usualmente los rayos ultravioletas penetran la Tierra, deberían chocar en la Tierra, convertirse en rayos infrarrojos y rebotar y salir, ¿no? Entra, calienta, choca y sale, ¿no? Los gases de efecto invernadero lo que hacen es evitar que digamos, que esa energía salga de la esfera. Entonces comienza a calentar la esfera, pues. Adentro nos comenzamos a calentar, ¿no? Digamos, ese efecto que tienen los gases sobre los rayos es lo que comienza a generar este calentamiento global a nivel de todo el planeta, ¿no? Como hemos también conversado el otro día, cuando hablamos de calentamiento global, no es porque hoy este verano subió la temperatura o el verano de ayer subió la temperatura, sino que para que se convierta, para que se considere en realidad en un calentamiento global, se asume la medición de por lo menos los últimos 30 años, ¿no? En la temperatura promedio del planeta. Entonces no estamos hablando de que un año estuvo caluroso y el otro año frío. No, 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 no. Estamos hablando de que hay una tendencia en el tiempo donde esta temperatura se ha ido, ¿cómo se llama?, sostenidamente creciendo, ¿no? Entonces, los gases se incrementan porque necesito generar energía para mover el auto, que es este planeta,
el auto productivo, el auto de consumo, todos estamos metidos en ese autobús y para que se mueva, pues le metemos pues en el tanque petróleo, gas, carbón, en este momento. Hace 100 años o más, le metíamos, pues, qué sé yo, fundamentalmente carbón, ¿no? A partir de 1950, el petróleo es el que, ¿no? El que es mayoritariamente lo que se mete, le sigue el gas y le sigue, ¿cómo se llama? El carbón. Entonces nosotros estamos en el autobús del planeta, del sistema económico, ¿no? Del sistema de consumo, y para que se mueva el auto le tengo que meter. Y bueno, pues cada vez que le meto el auto, cada vez que acelero, emite gases y se calienta todo, ¿cómo se llama? El entorno. Eso es lo que está finalmente ocurriendo. Cuando esto se calienta, comienzan a haber diversas anomalías, ¿no? Porque los ecosistemas comienzan a colapsar y hay evidentemente muchos sistemas que la acción humana ha finalmente destruido. Esa es una de las cosas también importantes de estas nuevas discusiones o estos nuevos estudios científicos, que es fundamentalmente digamos, la acción del hombre la que genera esto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay variaciones climáticas que han ocurrido, ha habido una era de hielo, ¿no? Han habido crisis, inundaciones, o sea, han habido, digamos, anomalías climáticas en los últimos siglos, pero no de esta magnitud y no tan correlacionados, ¿no? Y hoy día podemos decir, por la cantidad de estudios que hay y de científicos que están involucrados, que es la acción humana, digamos, y no el destino lo que está generando esto. Entonces, tenemos la idea, tenemos el diagnóstico, aunque haya gente que de repente no quiere, y tenemos un poco el mapa aquí, ¿no? Que no solo es el tema de las emisiones, ahí para ponerle matices un poco a nuestro conocimiento. No solo es que se emite, porque si se emitiera y se capturara el carbono, ¿no? O sea, yo emito por el tubo de escape, pero tengo al final del tubo de escape un sistema por el cual captura el carbono que estoy emitiendo y no lo deja que salga a la atmósfera, estaría perfecto. Entonces, no solo es un tema de las emisiones, sino también de la captura de ese carbono. Y existen, como hemos visto también el otro día, sistemas naturales de captura de carbono. Es decir, los sistemas naturales son los bosques, el bosque amazónico por eso es tan importante, la Amazonía por eso es tan importante, son lo que se llama sumideros, ¿no? Sitios donde se aloja, donde se captura el carbono, ¿no? Entonces los bosques y la tierra dentro de los bosques es donde se deposita ese carbono que es capturado antes que se llegue a la atmósfera, baja, vente para acá y te queda, ¿no? Y también los océanos o los lagos, ¿no? Los espejos de agua son sitios que nosotros podemos, ¿cómo se llama?, capturar. Entonces, sí hay formas naturales en que el carbono es, digamos, retenido para que no llegue de alguna manera a la atmósfera. Entonces, no solo es efectivamente un tema de emisiones, sino también es un tema de capturas. Entonces, si encima que yo estoy emitiendo más, porque la máquina, pues a mí me gusta el auto, ya antes estaba feliz con el auto ¿no? de 1.300 centímetros cúbicos, era como un jet para mí, y ahora, pues no, yo quiero 2.000, 2.500, o sea, mientras más grande, me gusta, ¿no? Más, o sea, comienzo a consumir más, a quemar más, hay más industria, las ciudades crecen, o sea, todo comienza. Entonces yo encima tengo mayor actividad económica y crecen las emisiones. Sin embargo, por un lado, digamos, la capacidad natural de capturar el carbono se ha quedado detenida, entonces esto me sobrepasa. Pero no solo se ha quedado detenida, sino que en algunos casos ha sido reducida. ¿Por qué? Porque deforesto, porque me tiro el bosque amazónico, porque me tiro el bosque en Borneo,
porque los de Indonesia están deforestando de una manera increíble. Miren, el fenómeno mundial de la deforestación, o sea, la reducción de los bosques, la tala de los bosques, está concentrada en dos países, que es Indonesia y Brasil. O sea, Indonesia y Brasil representan más del 80% de los problemas de deforestación del mundo. Eso quiere decir que estamos ante, digamos, un peligro en realidad en estos dos países de manera muy seria. En el Perú también. Felizmente que no tenemos demasiadas carreteras en la selva, si no ya estarían, ¿cómo se llama?, habiendo más tala ilegal de la que tenemos, ¿no? Hay muchos que dicen, no, deberíamos explotar el bosque, no, déjenlo ahí para mí, ¿no? Porque cada vez que pones una carretera, lo único que consigues es, ¿cómo se llama?, tala, ¿cómo se llama?, ilegal. Entonces, el tema es entonces no solo de emisiones, sino que el equilibrio entre las emisiones y la captura se ha roto totalmente. Entonces estamos produciendo emisiones a una velocidad muy alta y encima los, digamos, sumideros o naturales de carbono están siendo afectados totalmente, ¿no? Entonces este desbalance genera esta brecha que termina, ¿no?, este excedente que termina ubicándose en la atmósfera y generando estos efectos de invernadero. Entonces, eso solo para poner, digamos, un poco de matiz, ¿no? No solo emisiones, sino en realidad desequilibrios, ¿no?, entre las emisiones y las capturas. Hay, y seguramente vamos a poner algunas de estas iniciativas, hay ideas para incrementar las capturas de carbono, ¿no? Entonces hay algunos que, ¿cómo se llama?, en Noruega, en algunos de los países nórdicos, están, digamos, desarrollando tecnologías para poder capturar el carbono de la atmósfera y meterlo y hundirlo debajo del mar, o sea, alojarlo debajo del mar, de tal manera de que podamos reducir la cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera. Entonces, hay hoy día muchas ideas, tecnologías, porque claro, este problema ya se puso serio y por otro lado alguien está pensando en negocios, ¿no? Entonces alguien dice, no, yo voy a inventar una manera de capturar y encima pues gano algo, ¿no? Porque ahora te pagan por capturar carbono, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay algunas tecnologías que están tratando, por un lado, de tratar de ser más neutrales y reducir emisiones, y por otro lado, tratando, ¿cómo se llama?, de capturar carbono. Todavía estamos en un desequilibrio total, ¿no? Estamos lejos, bastante lejos de que cualquiera de estas iniciativas sean, digamos, de gran alcance como para que hagan la diferencia. Pero bueno, ahí está. Como estábamos conversando, ¿no?, ya sabemos quiénes son las fuentes, ¿no?, dominantes de las emisiones, ¿no? O sea, en el 1860 eran los bosques, pero el cambio de uso de la tierra, ¿no? Se tiraba el bosque, sacaba ahí, convertía en una ciudad, ¿no? Y usaba, ¿cómo se llama?, pues la biomasa para generar energía, leña, en general, ¿no? Y después eso ha cambiado notablemente. Lo primero que después de la biomasa ha sido el carbón, que fue muy utilizado y ha sido todavía muy utilizado, y a partir del 40, 50, pues el petróleo fue el gran boom del petróleo, y después también, de alguna manera, el gas, ¿no? Que son de alguna manera la historia de estas fuentes que nos han, ¿cómo se llama?, acompañado, ¿no? También veíamos esto que yo remarcaba mucho. Hoy día conversaba con un taxista y me preguntaba la pregunta del millón, ¿no? Es decir, cómo hacemos para poder lograr estos objetivos del cambio climático y a la vez no afectar la economía? Eso, bueno, el que conteste esa pregunta seguramente le van a dar el premio Nobel, ¿no es cierto? Yo no pretendo. Lo que sí quedamos, y cuando vimos esta gráfica y cuando probamos que en realidad los momentos en que se redujeron el crecimiento, la tasa de crecimiento, la curva de crecimiento de las emisiones tan paradita que la tenemos aquí, solo ha sido en crisis, ¿no? Cuando la Unión Soviética se disolvió, o cuando hubo la crisis global, o cuando hubo el COVID. O sea, la máquina se paró, se desaceleró de emitir cuando hubo una crisis que paralizó.
Entonces, eso quiere decir que las emisiones y la actividad económica, como dije, están tremendamente correlacionadas. Esa es la gran preocupación. O sea, la gran preocupación es que estamos frente a una situación que parece no dejarnos opciones, ¿no? Porque decir, no, hay que parar todas las industrias es como decir, bueno, me quiere que me quede desempleado hoy día. No, el planeta, yo, mi familia, el desempleo, el futuro de mis hijos, o sea, eh, digamos, es una situación tremendamente, ¿cómo se llama?, difícil, y tenemos que buscar una manera en que puedan dialogar esta claridad que tenemos hoy día sobre si queremos, digamos, que los efectos no continúen en la escala y en la velocidad que se están dando, tenemos que mitigar. Y mitigar, como yo, cuando ustedes escuchen mitigar, es reducir emisiones, ¿no? Entonces, eso es algo que, digamos, tenemos que andar teniendo claridad que esto va a ser bien difícil que no tenga un impacto sobre nosotros. Por eso es que yo remarcaba e insistía cómo los sindicatos no van a estar involucrados en esta discusión, si vamos a ser afectados todos, ¿no? En la parte económica. Entonces hay que ubicar, porque no va a ser igual, ni va a ser a la misma velocidad, ni todos los sectores se van a ser ubicados, ni todos los países van a hacerlo en el mismo momento, pero hay que, de alguna manera, prepararnos y ver cómo va a ser el caso, cómo se llama, de nosotros. También nos queda claro que si bien hoy día China es la mala de la película porque es la campeona de las emisiones, en realidad pues Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia hace rato que estuvieron emitiendo, ¿no? O sea que ellos tuvieron su momento para industrializarse quemando todo esto, y ha sido en base a eso que han logrado el dominio o el predominio que tienen en ese momento, pero que China, ¿cómo se llama?, es hoy día claramente el principal emisor, claramente porque todos los otros países, estoy hablando de Estados Unidos y la Unión Europea, han delegado en China como el gran parque industrial del mundo, ¿no? Entonces ya quisiera que China produzca solo los productos para China, pero en realidad China produce los productos para todo el mundo y por encargo de todo el mundo, ¿no? Porque ya quisiera que fueran los chinos exportando sus cosas, ¿no? O sea, tú vas a las estadísticas aquí en Perú y tú dices, oye, a ver, ¿qué nos está exportando, cómo se llama, China? Y tú dices, ya mira, televisores Samsung, pero oye, pero los Samsung son coreanos. Sí, pero se hacen en China, ¿no? Entonces, claro, la utilidad va seguramente a Corea, ¿no? Pero el que produce el bien son los chinos. Entonces, claro, ganan por producir, pero también se contaminan, las industrias están ahí, entonces es evidente que todo este boom de China, este crecimiento que ha jalado el mundo, esta locomotora, ¿no? Que ha estado jalando a todos lados, ha sido porque ha sido, digamos, alimentada y se le ha delegado, ¿no?, por parte de los países industrializados, digamos, esta función, con lo cual Estados Unidos como la Unión Europea, ustedes como ven en la gráfica, en el caso de la gráfica azul, las emisiones de la Unión Europea están decreciendo. Claro, están decreciendo porque movieron las fábricas a China y ahí los chinos son los que se están contaminando, ¿no? Entonces es una lectura engañosa, ¿no? Entonces hoy día sí sabemos las interrelaciones que hay entre los mercados, pero también entre los sistemas productivos, en las cadenas de valor, ¿no? Entonces es muy probable que la ciencia, el diseño, el desarrollo de productos esté en los países industrializados y mandan a hacer el producto, pues, como se llama, China, ellos mantienen el nivel de acumulación, digamos, más importante, ¿no? Entonces, finalmente a lo que ha llevado es a que hoy día, ¿cómo se llama?, China tenga los niveles de emisiones que tenemos ahora y todo el mundo lo señale, pues, lo señale con el dedo, no son los malos, como se llama, de la película. Entonces, bueno, eso un poquito para la parte que hemos estado trabajando la primera semana.
y que ahora me gustaría introducir un poquito el tema de los roles, ¿no? Ahí, ahí tienen que aparecer los actores, porque si no solo parecen pues procesos, no sé, climáticos que están ocurriendo, ¿no? Humos que salen por todos lados y no vemos ¿cómo se llama? A los actores, ¿no? Entonces es importante ubicar a los actores y ver de alguna manera qué están haciendo. Y también los cambios que han estado ocurriendo, ¿no? Entonces, no sé si a todos ustedes les interesa mucho el tema internacional, pero lo que se llama la política mundial, perdón, aquí estamos. Las políticas mundiales antes pues se definían en las grandes instancias internacionales, ¿no? Naciones Unidas, ¿no? Ahí está, la FAO, UNICEF, ¿no? Todas las agencias de Naciones Unidas para la alimentación, para el hambre, para la cultura, para el trabajo, como es OIT, ¿no? Eran en estas cumbres donde se definía un poco la política mundial, ¿no? ¿Y quiénes eran los que participaban en esas cumbres? Bueno, los estados y sus delegados, o sea, los que iban allá y hablaban y definían, tomaban acuerdos y qué sé yo, eran funcionarios gubernamentales, el Estado, ¿no? La política mundial se perfilaba, se definía a partir de esta interacción entre estos burócratas, tecnócratas, políticos internacionales, ¿no? Hoy día eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces hoy día la política mundial ya no solo está influenciada por los propios estados y sus funcionarios públicos, sino por distintos actores de la sociedad civil, ¿no? Hoy día el tema, la mención de sociedad civil ha crecido y en realidad significa las personas comunes y silvestres, ¿no? Entonces, ¿los sindicatos son sociedad civil? Sí. ¿Qué cosa no es sociedad civil? El Estado es el Estado. La policía es la policía. ¿No? Y los otros tipos de expresiones, organizaciones, individuos, hoy día tienen esta denominación de sociedad civil y a veces esa sociedad civil está organizada, ¿no? A veces la sociedad civil se organiza en redes o en asociaciones, ¿no? Las ONGs no son más que asociaciones, pero hoy día ha adquirido una gran, ¿cómo se llama? Una gran presencia porque hablamos de organizaciones que pueden ser pequeñas, pero algunas organizaciones como muy poderosas también en los países desarrollados. Yo siempre cuento una anécdota que estaba yo en una reunión en Bruselas con sociedad civil sobre el Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea, ¿no? Cuando estaban en medio de la negociación y me invitaron y estábamos en medio con otro grupo de sociedad civil de la Unión Europea. Y se para a hablar y hace un pequeño discurso una persona, una mujer, y yo después le consulto a un amigo, oye, ¿de qué organización es ella, no? Porque estaban los sindicatos y un poco las redes más conocidas, ¿no? Me dijo, no, ella es de la Asociación Británica de Protectores de Aves, me dijo. Entonces yo me dio pues como un poco de chiste, ¿no? De aves. Digamos, nosotros somos los sindicatos, o en fin, ¿no? De los derechos laborales, entonces me dijo, no, no te confundas, me dijo, esa asociación tiene 2 millones de asociados, me dijo. 2 millones en Inglaterra de miembros que ponen plata. Entonces, esa asociación tiene ingentes recursos para hacer actividades de lobby, incidencia y colocar sus temas de interés en la agenda internacional. Entonces, hablamos de sociedad civil que puede haber muy diversa, que puede ser muy pequeña, pero algunas que son muy, muy poderosas, ¿no? Entonces ahora están los gobiernos locales, están también los movimientos críticos o de protesta, están los inversionistas también, ¿no? Que están metidos un poco discutiendo las políticas mundiales, los individuos,
y las empresas. Entonces, esto es un gran cambio, ¿no? De lo que antes era cómo se definía la política mundial y cómo hoy día se define la política mundial. Y esto ocurre también cuando estamos hablando de las discusiones mundiales sobre cambio climático. Entonces, ya las discusiones globales sobre cambio climático no solo reúne a los países que emiten más, que emiten menos. Perdónme un segundo porque estoy escuchando a mi esposa que está que me llama y no quiero interrumpir. Eh, Perdón, ¿dónde estamos? Tenemos que retroceder. Ya, entonces, por eso es que hoy día cuando discutimos sobre cambio climático en las cumbres, estas COP que contaba cómo se llama Ruth, no solo van los gobiernos, hoy día también están ahí los sindicatos, por ejemplo, también están los movimientos ambientalistas, ¿no? También están los grupos inversores, también están las empresas metidas. Entonces, digamos, hoy día cómo se perfilan las políticas mundiales se dan a partir de este conjunto de actores, ¿no? Entonces, ya no se lo dejan solo al Estado. No, ahora todo el mundo hace una presión para que pueda de alguna manera el resultado, digamos, también estar vinculado a los intereses que ellos están defendiendo. ¿Dónde está esto? La ciencia y la política, ¿no? Esa es una de las cosas muy importantes que yo diría que el caso del cambio climático y el caso de eh, digamos, la conferencia, ustedes han leído uno de los documentos, ¿no? Sobre la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, que es la conferencia dentro de Naciones Unidas, ha empujado. Dentro de ellos se conformó hace muchos años lo que se llama el IPCC, que es el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, ¿no? Que son científicos que acompañan a las Naciones Unidas para hacer el seguimiento de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, la ciencia, la irrupción, ¿no es cierto?, de la ciencia para la toma de decisiones políticas en el caso del cambio climático es fundamental, ¿no? Los científicos, y esa es un poco la idea, es que provean hechos, ¿no es cierto?, que a partir de sus investigaciones pongan sobre las mesas los resultados de estas investigaciones hechos y que a partir de esos hechos los políticos, porque finalmente en las cumbres siguen siendo los funcionarios los que votan y aprueban, tomen decisiones políticas basadas en estos hechos. Entonces, no hay quizás un sitio donde la ciencia sea más importante hoy día, donde esté jugando un rol más importante hoy día, que es en todos los debates sobre el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, esa es una aspiración, ¿no? Que ojalá podamos instalarla en mayores espacios, de tal manera que las discusiones tengan a un grado mayor de objetividad y las cosas ideologizadas puedan, ¿cómo se llama?, reducirse, ¿no? Porque a veces uno descarta o aprueba cosas, a veces según la ideología a la cual se sienta más afín, y no necesariamente a hechos o datos objetivos. En el caso del cambio climático, el aporte de la ciencia, el aporte de los científicos ha sido de tal magnitud que es bien difícil ahora, por más que hay algunas cosas que vamos a ver que están tratando para tergiversar sobre el asunto, que el tema pues se saque de la mesa, ¿no? Hoy día, digamos, no solo es porque es parte de un debate que ha adquirido, digamos, un grupo de organizaciones que lo replican, sino porque todos los días hoy día vemos en las noticias una prueba más de los efectos que este cambio climático está teniendo, ¿no? O sea, prendemos la televisión y vemos pues que, ¿cómo se llama? En Uruguay están sin agua, pues, ¿no? Están sin agua, una crisis, digamos,
tremenda de agua o en cualquier o en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, los hechos están, digamos, permitiendo y dándole mayor credibilidad a los científicos, ¿no? Y ojo que nosotros con este tema del COVID estuvimos también sujetos, ¿no? A mucha tergiversación de la ciencia, diciendo no, las pastillas, más allá de que sea totalmente cierto que hay varios que se han hecho millonarios con las vacunas, hubo un momento donde también se ha estado tratando de tergiversar e introducir cosas como pseudociencia, ¿no? Entonces, vuelvo, es muy importante que en este caso también los sindicatos traten de usar de mejor manera o de la mejor manera posible, digamos, la ciencia, ¿no? Y eso es algo que nosotros deberíamos también pedirle a nuestros políticos, ¿no? Aunque no hay muchas esperanzas con los que tenemos en el Congreso, pero, pero bueno, algún día llegará una oportunidad donde estos cambien, ¿no? Eh, esto que yo les mencionaba, ¿no? La otra cara de este avance de la ciencia y de cierto consenso sobre el tema del cambio climático, sus raíces, sus orígenes, sus perspectivas, los debates que se dan en las cumbres ambientales, a veces se ve afectada por la resistencia que tienen las mismas industrias que están en medio pues, de la discusión, ¿no? Porque es evidente que en medio de la discusión están hoy día pues, las empresas petroleras, ¿no? Si el cambio climático o los gases de efecto invernadero se dan porque se está quemando fundamentalmente petróleo en varias de sus versiones, bueno, pues la industria petrolera se siente afectada, ¿no? Es una mala prensa, yo soy el que está contaminando todo, el que está generando todo. Entonces ellos no se quedan, ¿cómo se llama? Calmados, ¿no? Entonces una de las investigaciones que se lograron oh, conseguir con información que se consiguió es que luego del Acuerdo de París, que fue en el 2015, donde los países toman un compromiso serio, vinculante, aunque voluntario, sobre reducción de emisiones, las empresas petroleras más grandes como ExxonMobil, la Shell, Chevron, BP y Total invirtieron cerca de $1.000 millones, no en publicidad engañosa relacionada con el clonazepam. O sea, esto de decir, no, pero en realidad, pues, siempre ha habido frío, siempre ha habido calor, entonces, no sé, el cambio climático será, no será, será cierto, ¿no? O que son mitos, o que son los caviares, ¿no? En la versión internacional, ¿no? Que son, pues, gente exagerada, en fin, miles de maneras, no miles, $1.000 millones, una bolsa de $1.000 millones gastó la industria petrolera en campañas, ¿no? Por un lado se sacan la foto y dicen, no, yo sí estoy preocupado por el cambio climático, y por otro lado financio a quien está de alguna manera tratando de empujar esas políticas para controlar los daños que tiene el cambio climático, ¿no? Entonces, este es un ejemplo negativo de cómo algunas empresas, no todas, hay algunas empresas que están más abiertas, han estado financiando y resistiendo, ¿no? A que se discuta cabalmente sobre esta situación. Otro ejemplo muy notable es el de la industria de carne, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron, creo que no la pusimos esa filmina, pero dentro del análisis de las contribuciones a las emisiones por los sectores, el primer sector, que es la gran contribución por sectores, ahora hablamos, es el sector de energía, ¿no? El sector de energía es el gran responsable, evidentemente, de las emisiones. El segundo sector es el sector de transporte, porque es un gran consumidor y además, pues, evidentemente, después de consumir lo que bota son emisiones, ¿no? El transporte es el segundo sector más importante en la contribución directa de las emisiones. El tercer sector, si no me equivoco, es el de la industria, y el cuarto sector es el sector ganadero.
El sector ganadero, ¿por qué? Por dos cosas, ¿no? Por un lado, porque los gases de las vacas, después de comer su pastito, botan metano, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, digamos, imagínense no una vaquita, sino estamos hablando de miles de vacas en determinadas zonas que están contribuyendo a la emisión de metano, y por otro lado, porque en algunos casos, Costa Rica es un buen ejemplo de esos, han deforestado bosques para cambiar el bosque, Brasil es uno de esos también, para convertir el bosque en una zona de pastizales ganaderos, ¿no? Entonces el sector de la industria de la carne está bajo presión, ¿no? Lo que se ha descubierto en una investigación que hizo The Guardian hace unos meses fue que, digamos, toman contacto con muchos influencers, gente que tiene de alguna manera llegada en los medios, y tratan de convencerlos para que hagan de alguna manera campañas a favor de ellos, ¿no? O en todo caso para que, digamos, reduzcan las opiniones sobre, digamos, la importancia que tiene el cambio de dieta en la estrategia climática. Es decir, que en realidad, en pocas palabras, que deje de comer carne, digamos, o por lo menos que deje de comer tanta carne. Pero nosotros comemos más pollo, digamos, ¿no? Eso es cierto. Pero este es otro ejemplo de otro de los sectores, estamos hablando de la industria de la carne, hay sectores pues que es inmensos, ¿no? Que son grandes exportadores de carne en el mundo, que están siendo afectados debido a estos estudios científicos que están diciendo, bueno, pues cada cual tiene sus contribuciones, ¿no? Entonces, tanto la industria del petróleo como la industria de la carne son dos ejemplos de cómo a veces los actores empresariales actúan de manera resistente o negativa frente al tema del cambio climático, ¿no? Después tenemos, en el caso de sociedad civil, como yo les decía, múltiples, decenas, centenas, diría yo, de iniciativas que están ocurriendo por todo el mundo, ¿no? Algunas que hacen reportes, estudios en países, en sectores, y tratan de publicitarlos para, de alguna manera, tener impacto, ¿no? Entonces, ustedes pueden, vamos a pasarles el PPT, pueden entrar a cualquiera de estas páginas web y van a encontrar muchos de los informes que ellos hacen. Esa es su manera de hacer incidencia, ¿no? Hacer estudios, publicitarlos, ¿no? Empujar, problematizar, ¿no? Sacar a la luz las cosas más dramáticas que están ocurriendo de tal manera que se pueda tomar conciencia, ¿no? Ese es uno de los roles de la sociedad civil, y hay muchos movimientos que de alguna manera están interviniendo, ¿no? Hay uno que también tiene que ver con el género y el clima, porque como vimos, creo que solo muy rapidito en la clase del otro día, eh, el cambio climático impacta de manera más importante sobre las mujeres que sobre los hombres, ¿no? Una primera pregunta dice, bueno, pero hoy el calor le da lo mismo al hombre a la mujer, la lluvia le da lo mismo al hombre a la mujer, pero lo que ocurre es que estos eventos anómalos climáticos de gran envergadura tienen un impacto diferenciado, porque las posibilidades que tienen los hombres y las mujeres son distintos y diferenciados. Entonces, si ocurre una inundación en una zona que compromete pues a la población ahí, lo más probable es que en una pareja el hombre diga, bueno, me voy yo a buscar chamba, pues ya que esto está inundado y no puedo trabajar acá, me voy a ir al pueblo del costado a buscar trabajo, ¿no? ¿La mujer puede hacer eso? No. La mujer está cuidando en su casa a sus hijos, ¿no? Seguramente tendrá menores nivel educativo, con lo cual no se puede, digamos, antes hacía A y ahora puedo hacer B para sobrevivir. Por lo tanto, ya los estudios han determinado con bastante claridad que hay un efecto diferencial dependiendo del género. Entonces, si el género es masculino o femenino, el impacto
va a ser diferenciado. Entonces, hay un grupo de una organización que trabaja sobre este tema, que le interesa ver específicamente el tema del impacto del cambio climático respecto al género, sobre todo porque les interesa la situación diferenciada o más vulnerable de las mujeres, y hace lo que se llama un tracker, o sea, un seguimiento de género y cambio climático en distintas partes del mundo, ¿no? Y trata de ver si hay algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, para tratar un poco de, digamos, ayudar a todas las organizaciones o de mujeres o que les interesa la igualdad de género y el tema de cambio climático a poder conseguir información que puedan ellos implementar en sus países. Entonces aquí hay una entrada, otra entrada específica respecto a género y cambio climático, y aquí hay un ejemplo como que están los compañeros de la SATAU. La SATAU es la South African Transport and Allied Workers Union, o sea, el sindicato sudafricano del transporte y aliados, otros sectores vinculados, ¿no? Que han logrado, ¿cómo se llama?, incluir, ¿no?, en las negociaciones colectivas elementos vinculados al cambio climático, ¿no? Eso para ver un ejemplo práctico de un grupo de sociedad civil, que en este caso son sindicatos, que la posibilidad de hacer algo, digamos, específico respecto al tema de cambio climático, ¿no? Y claro, esto es muy importante porque, como hemos dicho, el sector transporte es un sector que está directamente involucrado en este tema de cambio climático, porque estos viven pues de consumir energía fósil, ¿no? Entonces es importante e interesante que en este caso los sindicatos puedan, ¿cómo se llama?, tomar iniciativa y plantear algunos temas sobre esta materia vinculado a sus pactos colectivos, ¿no? Entonces tendremos empresas que actúan a veces no muy bien, sociedad civil diversa que trata de ver diversos temas, porque a algunos les interesan más mujeres, a algunos les interesan más los bosques, a algunos les interesan más los niños, a algunos les interesan más las comunidades nativas, indígenas, a nosotros nos interesan más quizás los sindicatos, ¿no? Y todos ellos están haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, es un mundo por explorar, ¿no? Ustedes pueden hacerlo en el internet, les vamos a dar algunas pistas esta semana, pero eso quiere decir que, voy a dejar de, voy a ponerlo acá al final, eso quiere decir que los actores están actuando, los estados están actuando, las empresas están actuando, a veces tratando de ocultar la basura debajo de la alfombra, algunas empresas están mucho más enchufadas en esta discusión, hay distintas organizaciones de la sociedad civil que también están jugando un rol, tratando de poner sus temas de agenda sobre la mesa, y hay también dentro de ellas el movimiento sindical que está tratando de hacer algo y que ojalá le pongamos movimiento sindical peruano y en el Perú puedan de alguna manera poder, ¿cómo se llama?, hacer algunas contribuciones para la reducción de emisiones y para tratar de luchar contra el cambio climático y ojalá para promover, ¿no?, el otro tema que hemos estado discutiendo, que ha sido el tema de la transición, de cómo pasamos de un modelo basado en el consumo de energía fósil a un modelo basado, digamos, en energías renovables o que sean menos impactantes sobre digamos, el medio ambiente y evidentemente reduzcan los riesgos en el que estamos hoy día involucrados, ¿no? Eso, compañeros. Siendo las 8:04, miren, ya casi más de media hora he tomado. Entonces, bueno, abrimos un poco el 15 minutos de micro para escucharlos, si tienen algunas preguntas, algunas reacciones, y como le digo, vamos nosotros a alimentar esta charla con algunas cosas que les vamos a hacer llegar en los siguientes días para que podamos seguir profundizando sobre esta materia, ¿no?
¿Quién quiere levantar? Miguelito, avanti, presto. Ya, Juancito, mira, justamente hemos entendido que el primer problema ha sido la gran industria, la intermediación de cómo el humano ha ido destruyendo el medio ambiente, ¿no? Por la generación de gases carbónicos. Y dices que es muy importante la política y la ciencia, ¿no? Creo, y esos son dos de los grandes debilidades que muestra nuestro país, ¿no? ¿Cómo podríamos, por la vía sindical, generar políticas que ayuden a generar el medio ambiente y generen inversión en ciencia, ¿no? Que ayuda bastante para poder reducir también los gases emitidos o el carbono, mejor dicho, no absorber carbono, ¿no? Que como lo has mencionado es una tecnología bastante cara, ¿no? Perdón, Rolando Luna, habías mencionado. Sí, buenas Dale, noches, ¿me Rolando. escuchan, no? Sí, 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 para apuntar preguntas, sí, dale. como usted dice, ¿no? Para el diálogo social y la negociación colectiva en el tema del cambio climático, pero el tema es que los sindicatos, incluyéndonos el nuestro, nos centramos en el aumento general, y no vemos más allá de eso. ¿Cómo podríamos hacer para concientizar a todos los trabajadores, ¿no? Que no solo el pliego se basa en el aumento de un básico, ¿no? ¿Cómo podríamos concientizar a los sindicalistas, ¿no? Que somos, porque desde que entramos a un sindicato, que el aumento, no vemos un ejemplo, ¿ya? Eh, en la planta que estoy yo, hay un área ¿cómo le puedo decir? Donde cargan este patio, donde se cargan los camiones, como la carga, lo que son los repartidores de gaseosa para llevarlos a los almacenes. Y y esa zona es descampada, no tiene techo. Y en el cambio climático, como usted dice, cada vez hace más calor porque eso está en Susana. Y nadie lo ha puesto o no lo ha querido poner en su pliego de reclamos. O sea, la conciencia sindical estamos en ese tema, no vemos otras cosas. Ese ya sería por tema de cambio climático y salud y seguridad en el trabajo, pero no lo queremos poner. Dicen, no, no van a dar, pero si no entramos al diálogo social con la empresa, una negociación colectiva, ya. Lo puedes tocar una vez, te rechazan, lo vuelves a tocar, para eso es el diálogo social, ¿no? O sea, necesitamos concientizarnos todos y además hacer una escuela sindical, cómo presentar un convenio colectivo de acuerdo a las nuevas realidades. Eso Sí, es lo que... ok, Juan. Sí, yo creo que eso es, mira tú que has identificado rápidamente a partir de lo que nosotros hicimos los comentarios de lo que se viene con el fenómeno del niño, has hecho un vínculo con esto que tú has visto comúnmente y que ahora te das cuenta que hay una diferencia entre estar pues en un sitio techado y en un sitio no techado si está haciendo pues 38 grados, ¿no? Y eso es algo no solo digamos, un tema casual, sino que en realidad es un tema que afecta a los trabajadores. Y a veces los trabajadores efectivamente están pensando en los soles y no en la salud o no en estos temas, ¿no? Yo lo que diría ahí, un poco ligando a lo que me preguntaron también, es que hay un camino ahí por crear, pues, ¿no? O sea, así como tú te has dado cuenta, no es que la gente no se da cuenta hasta que, digamos, toma alguna cierta conciencia. Y yo creo que vamos a estar pasando en el próximo año, ¿no? O sea, todo el próximo año, o sea, tenemos un año y un poquito más donde los efectos del niño van a estar presentes y donde la Sí, prensa Michigan. van a estar, ¿cómo se llama?, difundiendo estos temas y haciéndolo más sensible. Este tema es un tema donde nadie quiere, es como el juego de la silla, ¿no? Nadie quiere, digamos, estar cuando se acabe la música y se quede sin silla. Entonces, no es muy bueno ponerte en contra de las medidas para luchar contra el cambio climático. Ninguna empresa va a salir a decir, oye, no, me gusta que haya calor, ¿no? Pues te hacen papilla, ¿no? O sea, tu imagen queda muerta. Por eso es que las empresas dicen, claro, por el costado sueltan el dinero para hacer una campaña contraria, pero no se atreven
a decirlo claramente. Y por eso es que tanto Exxon como las petroleras están en las cumbres climáticas, van a las cumbres climáticas. La próxima cumbre climática es presidida por un pata que es presidente de una empresa petrolera, digamos, ¿no? O sea, saben que tienen que estar ahí porque si ellos están afuera, van a quedar como los malos, ¿no? Entonces saben que hay muchas cosas que se están decidiendo, por eso es que tienen que estar de alguna manera manejando su imagen. Entonces ahí hay que jugar con la imagen, ¿no? Y cuál es la contribución que hace la empresa sobre esta realidad, sobre el cambio climático. Entonces ya no es un tema de negociación colectiva, o ya no es un tema solo sindicato-empresa, sino ahí tú lo pones frente a ¿no? Frente al hecho del cambio climático. O sea, ¿qué hace la empresa para luchar contra eso? Y a la vez, evidentemente, y a eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama medidas de adaptación. Como hablamos, cuando hablamos de cambio climático y todo este debate, hay medidas de mitigación que son reducción de emisiones. ¿Cuál podría ser una? Te voy a mandar cómo se llama un último video que he visto en la Deutsche Welle sobre la introducción de todos los vehículos eléctricos en la intraindustria, se dice. Es decir, no en el carro eléctrico que sale a la calle que tú ves, o en el bus eléctrico, no, sino en las cosas que ocurren entre las industrias, que se utilizan en la industria para trabajar dentro de la industria. Uno de ellos son los patos, ¿ok? Los patos es digamos, algo que utilizan casi todas las empresas porque mueven de aquí, mueven de allá, van para el, ¿no? Sacan del inventario, llevan para acá, van al patio y lo suben al camión. O sea, el pato es, ¿cómo se llama? Una cosa que se utiliza internamente, ¿ok? No es un coche para salir a la calle. Bueno, en Alemania ya han desarrollado el modelo del pato eléctrico. Entonces, eso sería una medida, si lo tomara tu empresa, por ejemplo, de cambiar los patos estos que primero eran a petróleo, que después ahora le han puesto su baloncito de gas, que igualito sigues quemando, ¿no? Y lo pasan a un pato eléctrico, eso sería una medida de mitigación, porque estás reduciendo en conjunto la operación de tu empresa, reduciendo emisiones, ¿no? Porque tu empresa emite por muchas maneras. Bueno, los patos lo quitarían. ¿Qué pasa si tú, una zona donde va a ser mucho calor y los trabajadores van a estar expuestos, tú la acondicionas para que ese calor no sea tan excesivo y el trabajo se dé en mejores condiciones? Eso se llaman medidas de adaptación. Porque tú no puedes cambiar el sol, no puedes cambiar que haya el calor, te adaptas, pero creas condiciones para eso, pues, ¿no? No porque adaptas, porque te aguantas el calor, no, te adaptas porque creas condiciones para poder, pese a ese calor, hacer la función. Entonces, ¿cuáles son las medidas de adaptación que tu empresa puede hacer? ¿Cuáles son las medidas de mitigación que tu empresa puede hacer? ¿Cuándo va a cambiar ahí esos hornos? ¿Cómo se llama? A diésel que tiene, ahí está la empresa de un amigo, no, estos, ¿cómo se llama? En Illinois. Ahora tienen su empresa, su planta creo que en Pachacamac, ¿no? Donde hacen vidrio. Sí, bien bonita la planta, ¿y qué cosa? ¿Y con qué se alimenta? Con gas. Lógico. Están trayendo el gas de camisea ahí de Pampa Mechorita, sí. De ahí de Cañete, de ahí viene el gas, sale más barato. Bueno, ¿y cuándo vas a cambiar eso? O sea, ¿cuándo esa industria va a cambiar? Porque está emitiendo, va a cambiar pues a hornos eléctricos, ¿no? Que ya hay, porque ya hay experiencias, ¿no? Entonces, pensar estos temas en términos de qué puede hacer mi empresa, qué podemos hacer para contribuir a que el cambio climático no sea, implica responder a las preguntas. ¿Cómo puedo mitigar? ¿Cómo puedo adaptar? Eso te va a guiar. Mira tú que desde tu sensibilidad te ha venido a la imagen del patio y tú has hecho clic. Bueno, eso se llama adaptación. Y debe haber más de una medida de adaptación
que frente a una situación de esa naturaleza, porque podemos hablar de que si hace un calor demasiado grande, pueden haber turnos, puede haber hidratación, o sea, pueden haber muchas cosas tomando en cuenta esa situación. Entonces, eh, quizás utilizar y cambiar el giro en la discusión con la empresa de lo exclusivamente sindical, ¿no? O de negociación colectiva, y hablarle pues de mitigación, adaptación, ¿no? Y exponerlo siempre ahí y a ver si quiere salir feo en la foto del cambio climático. Juancito, perdona. Sí, ¿qué Juan. tal? Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto poder estar en este nuevo evento que se está realizando, ¿no? Yo tengo una inquietud, ¿no? Más que todo, ¿qué entidades son las que fiscalizan el tema de la emisión de CO2 en las empresas? ¿No? Porque obviamente yo puedo decir, mi empresa no emite tanto CO2, pero yo cómo puedo saber como trabajador que la empresa es la que me está diciendo la verdad. Entonces, Buena pregunta. esa era mi consulta, ¿no? Buena Gracias, mami. pregunta. Y hoy día, y el otro día lo mencionamos, ¿no? Lo mencionamos. Yo le preguntaba a un amigo mío que trabaja en una industria agroexportadora y le digo, oye, ¿y ustedes han incorporado políticas, estrategias vinculadas al tema del cambio climático? Y entonces me dijo, mira, no existe ninguna ley que nos obligue a nada, me dijo. Lo primero es eso. O sea, no existe, no hay ninguna ley. No hay ninguna ley que a nosotros nos exige. Pero como ellos exportan una gran variedad de frutas, hortalizas, en fin, arándanos, qué sé yo, ellos para exportar eso necesitan estar certificados, ¿no? Entonces tienen varias certificaciones internacionales. Una de esas certificaciones, por ejemplo, que se llama Rainforest Alliance, un sapito ahí que aparece, que es muy importante para la parte de agricultura sostenible, incluye dentro de los ítems que la empresa te revisa para que le certifique, son políticas sobre cambio climático. Entonces, claro, están más vinculadas al agua, por ejemplo, al uso del agua, al no desperdicio del agua, a la no contaminación del agua, o a la no contaminación de los suelos por pesticidas, o otra serie de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces él me decía, no, en realidad son las certificaciones las que hoy día nos obligan a incorporar, a pensar, a desarrollar políticas vinculadas a eso, porque la ley peruana, si fuera por la ley peruana no me dice nada, me dijo, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema y un vacío, y es que, y hoy día lo hablaba para explicar un poco, estamos en un proyecto sobre transición energética, lo que viene, ¿no? O sea, en 2015, el Perú más otros 170 y tantos países firmaron el Acuerdo de París, que se obliga a tratar de reducir emisiones para no pasar, ya sabes, de los famosos 2 grados en promedio respecto a la temperatura que había al comienzo de la época industrial, ¿no? Y estamos en el 1.4, estamos bien cerca de los 2 grados, es muy probable que pasemos los 2 grados, ¿no? Pero bueno, supuestamente ese es el compromiso global. Entonces, una vez que yo firmó ese compromiso, Perú regresa acá a Lima, la ministra de Medio Ambiente dice, bueno, ya tenemos esto firmado, es como si fuera un convenio de la OIT, yo tengo que generar una norma interna, una ley interna, que tome esto que ha sido mi compromiso y lo meta dentro de la estructura legislativa peruana. Porque si bien el convenio está arriba, si yo no genero una ley, no le engancho con la estructura de normas jurídicas del Perú. Entonces, ahí se han comenzado a desplegar al comienzo, ¿no? Una ley sobre cambio climático, entonces comienzan a aparecer, ¿cómo se llama?, las normativas más generales, ¿no? Hasta que deberían aparecer normativas más hasta sectoriales, porque no es lo mismo cambio climático que en el petróleo, que en la agricultura, que en la química, que en el textil, en fin, ¿no? O sea, cada uno es distinto. Entonces, recién estamos en ese camino. O sea, recién estamos en ese camino. Entonces las empresas pueden decir, pero si yo no estoy infringiendo ninguna ley. No, estás emitiendo como loco, nada más. Nos estamos calentando cada vez más.
Entonces, lo que debería hacer es, bueno, ¿cuánto emites hoy día? Y el próximo año tienes que emitir menos, ¿no? Entonces, es así, es como cuando cambiaron de los focos estos de los fluorescentes a cualquier ahorradores, ¿no? Entonces ahora todo el mundo está en tecnologías que, ¿no? Ya han pasado, que son más eficientes, eso también es una manera, digamos, de reducir emisiones. Entonces ahí no es que le podamos decir a la empresa, oye, estás incumpliendo la ley, ¿no? Y estás pasando un parámetro. No existen en este momento. No existe algo que le diga, oiga, usted tiene, pues, solo puede emitir esta parte. Eso ocurre ya en Europa. En Europa ocurre eso, que ustedes tienen un nivel máximo de emisiones. Entonces, si tú quieres emitir más, tienes que compensar, se lo dice, ¿no? Entonces ya, mira, si yo emito 100, lo que voy a hacer es, voy a desarrollar un proyecto para promover árboles ahí en Perú, en Ucayali, que están deforestando como locos. Entonces yo voy a poner, pero qué sé yo, pues 200 hectáreas de árboles voy a invertir aquí, ¿ya? Y contra esa inversión yo genero como un crédito de carbono, así se llama. Entonces, si yo en Francia estoy emitiendo 100, digo, ya, pues, pero estoy metiendo, o sea, estoy contribuyendo, porque con esto estoy sacando 20, ¿no? Porque el bosque que voy a hacer ahí en Perú está sacando 20. Entonces, cuando hay legislaciones, como es el caso europeo, muy específicas, se están generando estos otros mercados, que son el de las compensaciones. Entonces, si yo quiero emitir más de eso, tengo que tener algún mecanismo de compensación para, si no, no puedo, o si no, tengo que pagar, porque igual me castigan, ¿no? Eso ocurre en Europa, en el Perú todavía no hay nada. Entonces, el diálogo es directo, ahí. O sea, no es que le digo, oye, está faltando la ley. No, 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 no. Lo que sí es cierto es que tú estás contaminando, ¿no? Y si tú estás usando petróleo, diésel, que además, como yo les comenté en la charla de ahí, estamos en crisis, hay una crisis energética. La crisis energética es que la dotación de petróleo en el mundo está disminuyendo y por otro lado las inversiones en petróleo se están cayendo a pedazos, porque todo el mundo está invirtiendo en industrias renovables. Entonces, lo más probable es que tengamos una disminución del suministro global de petróleo, sobre todo comenzando por el diésel, ¿no? Que ya ¿saben ustedes cuánto está el diésel, no? ¿O no? ¿Tienen auto ustedes, alguno de ustedes o no? ¿O varios de ustedes? ¿Tienen algún carrito con diésel? Bueno, el carrito con el diésel está más caro que la regular, ¿no? Y en algunos sitios he visto que está casi igual que la 97. El diésel. ¿Por qué? Si antes el diésel era lo más barato y uno se compraba un carro con diésel que era ahí para hacer taxi, para hacer... ¿Por qué? Porque hay una crisis global. Y el diésel está siendo un producto de alguna manera escaso. Entonces, al contrario, los que están usando diésel deberían cambiar porque van a tener problemas. Entonces, tengo que ir mientras él esté usando y generando energía a partir de quemar combustibles fósiles, a mí me da una entrada para decir, oye, ¿no hay otra manera de hacerlo? ¿No hay una forma distinta de hacerlo y no emitir tanto? ¿O alguien ha medido las emisiones? Si no, pues de repente hay que comenzar a medirlas, ¿no? No es una mala idea, por eso vuelvo, ¿no? Este es un camino virgen, ¿no? Para el movimiento sindical que está diciendo que no estaba haciendo nada o poco sobre estas cosas a nivel más interno y que ahora se nos abren caminos. Entonces, de repente, pues ahí conjuntamente con la CAT vamos viendo las experiencias de que pueden hacerse, ¿no? Porque a veces si tú no lo intentas, no logras tener una respuesta por la otra parte, ¿no? Y quizás nos sorprendamos. Lino. Lino, te escuchamos. Sí, más que todo, no alcé las manos, sino le hice alcé el dedo pulgar que... Ya, está de acuerdo. Oiga,
Pero ¿ustedes tienen hornos o no? ¿Con qué trabajan? No sé a qué se refiere cuando ¿Tú tenemos estás horno. en qué empresa? Eh, Arca, Ya, Arca. ustedes son gaseosas, ¿no? Gaseosas, perdona. Sí, sí, no, yo creía que eran cerámicos, que son estos tíos que están, digamos, usando más gas que nadie. Miguel, dime. Sí, Juancito, en relación a mi pregunta, la primera pregunta que te enfoqué, o sea, ¿cómo las instituciones sindicales podemos generar o impulsar a pedir leyes para cuidar o tomar medidas contra el cambio climático y generar una economía sostenible, amigable con el medio ambiente? ¿Y cómo podemos exigir que se invierta en ciencia, ¿no? En investigación para poder mitigar esta situación, ¿no? Y eso es una de las cosas centrales, ¿no? Porque, o sea, tú necesitas investigación, o sea, hay miles de investigaciones que se están dando para medir las emisiones, los bosques, o sea, hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero no solo pues vamos a vivir de la ciencia ajena, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que aquí nosotros que sería interesante saber y conocer, ¿no? De cuáles son los impactos que esto se está teniendo en el mundo del trabajo. Ya no para irme a los bosques y a los monos y a los árboles, ¿ya? Que también me parece muy bien que haya gente que esté muy interesada digamos, en cuidar todos los ecosistemas, pero una de las preocupaciones nuestras tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, este vínculo entre cambio climático, transición y mundo del trabajo es clave, ¿no? O sea, esto va a transformar el mundo del trabajo, ¿o no? Lo va a transformar. Y ustedes saben, o sea, lo están viendo, lo va a transformar. O sea, va en esa dirección. O sea, ¿cuál va a ser los impactos? No queda muy claro, ¿no? No queda muy claro, ¿no? En el enfoque de transición es dejar lo que estoy haciendo como lo estoy haciendo y pasar a otra manera, pero no es que ustedes se van a cambiar de overall y se van a subir al overall y van a decir, no, la empresa va a cambiar o va a desaparecer, ¿no? Porque yo no sé cómo estará la cosa en Uruguay, que como ustedes han visto está en una sequía terrible. Pero como yo les comenté el otro día que estuvimos ahí en la reunión presencial, oye, si tienes agua para ti o para la gaseosa, para dónde va? ¿Para la gente o para la industria? Claro, mientras haya agua para todos, vaya, para la gente, para la industria, para hacer gaseosas y para lo que sea. Pero cuando hay una situación de tanta tensión, es evidente que las industrias están siendo impactadas en Uruguay, porque su acceso al agua va a estar supeditado a las prioridades de acceso al agua de la población. Y eso va a tener un impacto tremendo sobre el mundo del trabajo, ¿no? No hay preguntas, ¿cómo se llama? Sencillas, pero yo creo que ese es un poco lo que nos debe guiar, ¿no? Es decir, cómo este tema del cambio climático y también de la transición, porque la transición supuestamente es la versión positiva, ¿no? Es decir, es la versión en positivo, es decir, cambio climático, entonces, no, vámonos a transición, nos vamos a ir al paraíso, al vergel verde, donde todo es sostenible y renovable, ¿no? No, ese tránsito está lleno de piedras. No es una transición sencilla, se dice fácil, pero no va a ser de una manera sencilla. Vamos la foto aquí, la foto allá, y en el medio, muertos y heridos, ¿no? Entonces, sí es importante discutir de eso y quizás podamos tener alguna reunión para abrir una discusión. Bueno, si van a haber estos impactos, ¿quiénes son los sectores que están en la primera línea? ¿Cuáles van a ser de alguna manera estos impactos? ¿Qué cosa el movimiento sindical debería salir a decir con toda claridad?
¿no? O sea, digamos, no le voy a quitar el peso a la manifestación del día 19, ¿no? Pero digamos, hay temas por poner también sobre la mesa y el movimiento, o sea, el contexto es un contexto donde no hay muchos que lo están poniendo sobre la mesa. Y yo creo que el enfoque que tiene el movimiento sindical siempre es estar muy cerca de la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay un espacio para que la CAD y los sindicatos que son ustedes, como yo les dije, necesitamos más. Estamos hablando solo de Lima, y qué pasa en Ancash, en Ica, en Arequipa, en Moquegua, Huancavelica, o sea, tenemos que extendernos, ¿no? O sea, tenemos que hacer crecer de alguna manera esta cadena y tratar de hacer algunas intervenciones estratégicas, ¿no? Aunque no haya todavía ciencia, hay que pedirla para algunas cosas en específico, porque necesitamos, yo creo que, respuestas, pero no solo nosotros, ¿ah? Las empresas también necesitan respuestas. O sea, las empresas también necesitan orientaciones, que le digan, oye, ¿esto por dónde va? ¿No? Porque las empresas también están perdidas, se mueven para aquí, para allá, venden, qué sé yo, pero no es que haya una guía, y el Estado en este momento no está haciendo, ¿cómo se llama? Diría yo, un buen guía. Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, siendo las 8:31. Miguel y Lino, ¿para cerrar la sesión o están con sus manitos de hace rato? Sí, sí. Esta es una corta, ¿no? A la respuesta que viste Salino. O sea, Arca sí genera emisión de gases. ¿Por qué? Porque usa montacargas que están a gas, que también emiten gases. Tiene camiones de transporte que usan diésel, pues, ¿no? Y definitivamente son contaminantes. Genera residuos que no son segregados de todo ámbito, ¿no? Creo que hay bastante trabajo que hacer. Y sobre el acto de la primera línea, creo que evolutivamente, y nos queda claro que se va a afectar definitivamente es el agro, ¿no? Y lamentablemente el agro tiene normas laborales deplorables, ¿no? Porque es considerado como una exportación no tradicional y que nuestros grandes congresistas han ampliado todavía por 30 años más. Entonces, y creo que no se está tomando en cuenta la severidad de la contaminación y del calentamiento del planeta, no se está generando ninguna norma adecuada. En provincias prácticamente es desconocido porque vemos que en chacras todavía se usa urea, guanos que generan gases que contaminan, queman los, digamos así, los pastizales secos, como para decir, para limpiar más, y eso genera contaminaciones. El Estado no les brinda tecnología, no les brinda nuevas técnicas que podrían ser más útiles y más amigables con el medio ambiente y más rectíferos. De una anécdota, o sea, yo tengo un primo que es agrícola, es ingeniero agrónomo, y me ha contado que estos cambios de clima tan bruscos del invierno están afectando algunas cosechas de algunos productos, que tal vez a lo largo, cuando este niño sea creciente, vamos a tener problemas de algunos productos en escasez y en alto costo. Es muy importante este temita, ¿no? Sí, no, yo creo que nos involucra a todos, pero también nos da, y esa es un poco la idea del curso, nos da cosas por pensar, ¿no? Nos da cosas por hacer, posibilidades que ustedes podrían hacer, que la CAT, ¿no? En conjunto con ustedes, siendo una confederación, digamos, poder canalizarlo de mejor manera. Nosotros hemos comenzado desde el 1 de junio un programa sobre transición energética justa y cambio climático, un programa con países andinos también, la CAT está involucrada y su Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, el curso es parte del asunto, ¿no? Ojalá que cuando vayamos construyendo algunas propuestas, ustedes también sean convocados, ¿no? Para contar o compartir y enriquecer, y cuando sea el momento de salir a visibilizarlos, podamos también contar con ustedes. Ok, compañeros, son 8:34, vamos a cumplir con la promesa de no extendernos más. Ok.